estamos de vuelta aquí en la clase bíblica Enseñanzas de Jesús. Y hoy estaremos aprendiendo, desarrollando la lección número 3. Y hoy está con nosotros nuevamente el pastor Pablo Iberico. Pastor Pablo, bienvenido nuevamente a la clase bíblica. Muchas gracias, feliz de poder retomar el estudio de la Biblia a través de este fabuloso curso Enseñanzas de Jesús. Y el tema que hoy vamos a abordar, hermana Delia, es un tema fabuloso. Justamente habla del trabajo que Jesús está haciendo hoy en el presente. La Biblia, cuando habla sobre la salvación, habla en 3 tiempos. El primer tiempo, que es el tiempo del pasado, donde Jesús, a través de su muerte en la cruz, Él nos justificó. Ahora en el presente, Él busca santificarnos. Y en el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese, seremos glorificados juntamente con Él. Amén. Qué importante entonces el día de hoy, amigos, quedarse conectados porque tendremos una fabulosa enseñanza. Entonces, pastor, con respecto a lo que usted acaba de hablar, el tema de hoy, amigos, es lo que Jesús enseñó sobre la santificación. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la santificación? ¿Somos santos? ¿Llegaremos a ser santos? ¿A qué se refiere esto, pastor? Bueno, el trabajo que Jesús viene realizando en la actualidad para liberarnos del poder del pecado. Todos los seres humanos nacemos con tendencia a lo malo. Todos los seres humanos nacemos con inclinaciones a lo malo. Justamente de eso habla el apóstol Pablo cuando dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, termino realizándolo. Y él dice, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Entonces, de ese poder del pecado es lo que Jesús nos quiere salvar. Y justamente a través de la santificación, la labor que Jesús está realizando por cada uno de nosotros hoy en el presente. Así es, pastor. Amigos, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra también empezó a hacer esa labor de enseñanza con sus discípulos. Entonces aquí, pastor, la primera pregunta de esta lección es, ¿cuál fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos? Muy bien, para responder a esta pregunta, recuerde, no vamos a responder con palabras mías, creencias mías, vamos a ir a la fuente de la verdad. Justamente ahí el apóstol Juan escribe en Juan 17:17 diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay forma, no hay manera de poder liberarnos del poder del pecado que no sea conociendo a Jesús, y para conocer a Jesús necesitamos la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Entonces la respuesta sería que se santifiquen en la verdad. Es más, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos santificados por la verdad que es Jesús. Amén. Pastor, la segunda pregunta. Vamos al libro de Tesalonicenses que fue escrita por Pablo. Y de acuerdo con Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos? Mire, qué interesante. Por eso es fabuloso leer la Biblia, porque a través de ella podemos conocer nosotros la voluntad que Dios tiene para nosotros. Él nos considera sus hijos, eso es lo lindo, ¿no? Nos considera sus hijos y a la vez se considera nuestro Padre. Y Él tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros, sus hijos, que aún estamos en esta tierra. Vamos a ver qué nos dice el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Interesante. Si hay una tendencia a lo malo, no hay esfuerzo humano que valga la pena para poder, si de pronto estoy en medio de un pecado, soy un joven soltero y estoy en el pecado de la fornicación, no fornicación espiritual, sino fornicación física. Yo como ser humano soy consciente que estoy viviendo una vida equívoca, estoy haciendo mal las cosas y quiero cambiar. Si no hay intervención divina, no hay esfuerzo humano que valga la pena para salir del pecado, para
para poder salir vencedores frente al poder del pecado que nos oprime, que nos esclaviza. La única forma, la única manera es a través de Jesús. La respuesta sería entonces que seamos santos, es decir, apartados, separados. Pese a que somos pecadores, cuando buscamos a Jesús, Él nos cubre con su manto de justicia para presentarnos santos ante el Padre. Imagínense, siendo pecadores, ser presentados como santos, pero no por nosotros mismos, sino porque Jesús busca santificarnos, busca cubrirnos con su manto de justicia, todo el trapo de inmundicia que nosotros podamos ser. Y nos presenta santos ante el Padre. ¡Qué maravilloso! Es una maravilla, pastor. Por eso la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia, ¿no? Así Esa es es. una excelente noticia para nosotros. Pastor, la tercera pregunta de la lección dice, ¿qué metáfora utilizó Jesús para hablar de la santificación? Jesús era un experto maestro, es el maestro por excelencia y utilizaba muchas figuras para poder enseñar. ¿Qué metáfora utilizó para hablar de la santificación? Así es. Para responder a esta pregunta, pero una idea se me venía en la segunda pregunta. La voluntad de Dios para sus hijos es que todos seamos vencedores, seamos libres del pecado, no más el pecado esclavizándolos, cualquier tipo de pecado que nosotros podamos estar viviendo. Jesús quiere libertarnos, por eso que el proceso de la santificación es para liberarnos del poder opresor del pecado. Amén. Ahora sí, ¿qué metáfora utilizó Jesús? Como usted mencionaba, Jesús como maestro era un maestro muy didáctico. Utilizaba las parábolas, utilizaba imágenes, utilizaba figuras como la enseñanza para un niño. Usted es maestra, ha sido maestra, sigue siendo maestra en las iglesias. Con los niños, ¿cómo hacemos? Los franelógrafos, por ejemplo. Al niño le encanta mirar algo y que una enseñanza sea con algo que yo tenga en la mano. Pero Jesús, su metodología era impresionante y buscaba enseñarnos como si seríamos niños. La Biblia responde a esta pregunta en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 7. Tenemos la respuesta, con un escrito está. Mire la figura que utiliza aquí Jesús. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o mejor dicho, vosotros las ramas de la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como le comentaba, hermana Delia, yo crecí en el campo y allí papá, para las plantas que él sembraba, en ciertas épocas del año, él podaba. Es decir, un árbol frondoso no podía llenarse de frutos si tenía muchas ramas. Entonces, en su experiencia de agricultor, ¿qué es lo que hacía? Decía, hoy nos toca podar. Entonces iba a la planta, yo no sé cómo él las elegía, pero decía, esta rama aquí está de más. Ya conocía. Ya sabía Era a el dónde experto. iba, era experto en eso. Entonces cortaba la rama. ¿Cuándo hacía este trabajo? Previo a que la planta, o la época en la que llegaba la época de que las plantas echan flor. Entonces las plantas se llenaban de flor, pero si no eran podadas, él utilizaba el término, las flores abortaban, no terminaban, no se daba el fruto. Es decir, era necesaria entonces la poda La siempre. poda era necesaria. Ahora, como nosotros de niños inquietos, yo no sabía qué rama cortar, él miraba y decía, esta no, está de más allí, pero en el afán de ayudar a papá, también intentábamos podar, es decir, cortar algunas ramas de la planta. El problema era que en algunos momentos yo cortaba la rama equivocada. Y por ahí una pequeña llamada de atención por parte de papá y me decía, espera que yo te diga, si quieres ayudarme, espera que yo te diga qué planta cortar o qué rama cortar de la planta. Porque cuando cortaba la rama equivocada, entonces papá decía, no hay manera de poder regresarle a la planta como para decir, vamos a pegarle con un tris o con un blue para que la flor que va a llegar, esta rama también esté cargada de frutos. No había manera. Una vez que se cortó, esa rama caía y al siguiente día esa rama ya estaba marchitada, ya no servía más.
Esta es la figura que Jesús utiliza. Dice, si yo soy la vid, ustedes necesitan ser elegidas como las ramas. Si esa rama está pegada al tallo de la planta, llegado el momento va a florear y de la flor vienen los frutos y los frutos van a crecer y va a servir para el consumo de las personas dependiendo del fruto, dependiendo de la planta. Pero si la rama es cortada o es podada de la planta, esa rama ya no más echará flor, ya no más tendrá fruto, de lo contrario se marchitará. Esa es la figura que Jesús utiliza aquí. Dice, vosotros sois las ramas. Si queréis llevar muchos frutos, no pueden ser desglosados, no pueden ser podados del tronco principal de la planta, que es Jesús. Amén. Amén, pastor. Qué importante. Entonces, pastor, esto me lleva a pensar que cada día nosotros debemos de estar conectados a Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque puede suceder eso, pastor. Si nos desconectamos, si nos desligamos de la raíz, nos marchitamos, no crecemos y podemos perdernos también, pastor. Así es. Pastor, entonces aquí surge una necesidad de crecer y de ser santificados cada día. ¿Por qué es tan importante, pastor, este proceso de santificación? Es que no hay forma de santificarnos a nosotros mismos. Y como usted mencionó, es un proceso. El proceso de poder vencer al pecado. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque hay un escrito está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el proceso de la santificación tenemos que cada día luchar con nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza carnal, esa tendencia al pecado, esa atracción que sentimos a lo malo. Lo malo se nos pega más rápido que lo bueno. Lo malo aprendemos más rápido que lo bueno. Entonces ahí viene el proceso de la santificación, donde Jesús, a través de su Espíritu Santo, del otro Consolador, la promesa hecha realidad, está todos los días con nosotros. Y dice que estará hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para convertirnos en vencedores, para no ceder a las tentaciones, para que el poder del pecado pueda ser vencido en nosotros. Si nuestra tendencia es hacer lo malo, entonces viene el trabajo por parte del Espíritu Santo para que esa tendencia pueda ser regenerada y en vez de hacer lo malo, que es algo natural en nosotros, terminemos haciendo lo bueno. Que el concepto de Pablo de querer hacer lo bueno sea una realidad y de no querer hacer lo malo también sea una realidad. Pero eso no va a suceder sin el trabajo de santificación que Cristo quiere realizar en cada uno de nosotros. Amén, pastor. Que ese sea nuestro deseo cada día. Queridos amigos, vamos a la pregunta número 5. Miren lo que dice. ¿Cómo llama Pablo a los miembros de su iglesia a quienes dirige sus cartas? Interesante, pastor. Así es. Vamos a ver qué nos dice justamente en una de las cartas de Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, escribe Pablo, hay un grupo específico al que dirige su carta. No es una carta general. Él dirige específicamente a todos los que están en Roma. Hay una situación que está sucediendo allí y hay una intención de por medio que Pablo tiene al enviar una carta a ese lugar específicamente. Y él dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, invitados a ser santos. Es decir, en este proceso tengo que poner mi voluntad porque he sido llamado para ser santo. Pero si no hay un esfuerzo, una intención personal para que el deseo de Dios sea una realidad en mi vida, Dios no puede hacer nada. Hay una frase que a mí me encanta. Dios tiene poder para sacarte del hoyo más profundo. Así es. Pero no te puede levantar de la mecedora si tú no quieres. Entonces hay una intención por parte de Dios que se una a la intención del ser humano. El texto continúa diciendo que fueron llamados o fuimos llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Si nosotros fuimos llamados para ser santos, entonces se debería de evidenciar
en cada acción mía, en mi día a día, en esta tierra. En una vida de santidad. Pero hay un texto más, creo que ahí que podemos nosotros leer, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí está el detalle. No somos santos sin Cristo, porque es Cristo el que nos santifica. Le mencionaba, nos cubre con su manto de justicia, y todas las suciedades, ese trapo de inmundicia, de caídas en errores, en pecados constantes de todos los días, cuando yo acepto el trabajo de Jesús, su santificación, entonces Él me cubre y me presenta santo. Pero la idea es de poder vencer al pecado con la ayuda del Espíritu Santo y no caer constantemente en esos pecados que con frecuencia realizamos. Dice entonces la respuesta, que todos somos llamados a ser santos, pero no lo podremos ser sin la intervención de Jesús y el trabajo de santificación que Él quiere hacer en nuestra vida. Así es, pastor, y aunque usted ya respondió dio la respuesta de la siguiente pregunta, pastor, igual la vamos a hacer. ¿De quién es la obra de santificar? ¿Quién nos santifica, pastor? Así es. No es humano el trabajo de la santificación. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. Aquí este es un texto que a mí me encanta, dice, Jesús busca santificarnos no a medias. Pues el texto dice que el Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Él busca hacer un trabajo completo. Integral. Dios nunca hace un trabajo a medias. O lo hace o no lo hace. O lo permite sobrar o simplemente Él no puede obrar. No es que un día, no. Él lo quiere hacer de manera completa. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, entonces, la respuesta para esta pregunta... Ese es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios. No hay nada que podamos hacer los seres humanos en el proceso de la santificación. Pero sí, nuestro deber, nuestro trabajo es permitir que Él trabaje en nosotros. Y yendo a esa premisa que usted acaba de decir, pastor, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo enfatizó Pablo a los cristianos de Roma su obligación total para con Dios? Y que también se refleja en nuestra obligación para con Dios, ¿no? Así es. Si yo veo que alguien está haciendo algo bueno y favorable para mí, el ideal es que yo responda. Cuando hablamos de relación de pareja, es lindo amar a alguien cuando somos correspondidos. Pero amar a alguien y no ser correspondidos, eso es terrible. En lo espiritual es de la misma manera. Si veo que Dios me ama, lo normal es que yo corresponda a ese amor que Dios busca brindarme. Mire lo que dice el texto de Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un esfuerzo personal que necesitamos realizar nosotros es de presentarnos con nuestros cuerpos como un templo, un sacrificio vivo. Entonces hay sacrificios que hacer con el motivo también de agradar a nuestro Dios. La respuesta entonces a esta pregunta sería: conocer la verdad no es suficiente, se debe obedecer la voz de Dios. Amén. Interesante, ¿no? Claro, no basta creer, no basta conocer la verdad, sino obedecer la palabra de Dios. Llevar a la práctica. Así es. Bien, amigos, vamos finalizando ya esta lección. Por la gracia de Dios, la pregunta 8, pastor, entonces finalmente, ¿cuál es el consejo que nos da el apóstol Pedro? Ahora hablamos de Pedro ya. Exacto. Pablo nos vino hablando a través de sus cartas, pero vamos a ver qué nos dice Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermana, aquí Pedro nos está diciendo que el crecimiento espiritual que nosotros podamos tener o que podamos desarrollar no se puede dar de manera automática. El crecimiento espiritual es de la misma manera como el crecimiento físico. Nadie nace y en una semana está adulto.
Hay un proceso, hay una etapa por donde pasa el ser humano, la etapa de la lactancia, la etapa de la niñez, la adolescencia o la pubertad, la juventud. Vamos pasando por etapas. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Tenemos que ir en este proceso que vamos avanzando en cada uno de ellos, esforzarnos por ser presentados dignamente o representar dignamente a nuestro Dios en esta tierra. Se necesita del esfuerzo, del compromiso humano en este trabajo de la santificación que Dios quiere realizar. Entonces la respuesta, pastor, sería mantener nuestra comunión con Cristo. Una comunión, un relacionamiento diario justamente va a ser la fuente que vamos a encontrar la forma, la manera, la fuerza necesaria para que en este proceso cada día vayamos mejorando. Tal vez no un porcentaje mayor, pero cada día que amanece pueda encontrarnos diferente al día de ayer en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén, amigos. ¿Les parece si oramos y pedimos al Señor para que cada día siga haciendo su obra en nosotros? En ustedes y en nosotros, pastor. Amigos, la voluntad humana unida al poder divino es lo que permitirá que este proceso de la santificación pueda ser una realidad en nuestra vida. Dios no puede hacer nada si tú no estás dispuesto a aceptar el trabajo de Dios en tu vida. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más te agradecemos por regalarnos este espacio y a la vez te agradecemos por el trabajo maravilloso que tú realizas en cada una de nuestras vidas. Nadie mejor que tú nos conoces. Muchos tal vez presos, muchos tal vez esclavos de algún tipo de pecado. Te pedimos que tú puedas ser oportuno, que tú puedas intervenir y ayudarnos, Señor, en este proceso en el que estamos viviendo, porque queremos un día que además de santificarnos, nos puedas regalar tu salvación. Sé propicio con las necesidades de cada uno de mis amigos que están participando en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en el estudio de esta lección y recuerda que nos encontramos en la próxima jornada y vamos a aprender acerca de lo que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Así es que no te lo pierdas. Nos encontramos y que Dios te bendiga.